En la población infanto-juvenil esto va a cobrar una mayor relevancia debido a que este grupo poblacional maneja un gran componente de impulsividad, de poca tolerancia a la frustración. Tú lo tienes todo, te damos estudio, económicamente te damos todo, lo único que tienes la responsabilidad de estudiar. Yo cuando fui joven tenía más dificultades que tú, no quiero hablar, me encierro en mi cuarto, pero no sabemos detrás de esa máscara que ese joven está manifestando si detrás vienen esos síntomas y son los chicos que terminan haciéndose daño y uno se pregunta qué pasaba si uno en redes sociales lo veía posteando fotos, haciendo todo como si no sucediera nada. Pero lo que sucede es que el mundo en su evolución social ha hecho que ellos tengan mayores o diferentes formas de expresión, sino que nosotros los adultos a veces no la comprendemos. El manejo de las redes sociales. En teoría ningún menor de edad debería tener redes sociales y si las tiene, pues debería ser bajo supervisión de un adulto mayor responsable. Lo que nosotros no sentimos, entre comillas, pues el joven tampoco lo va a sentir nunca. O porque mi expresión emocional, posiblemente más masculina, era quedarme como una piedra, que no mencionaba el llanto, que no podía tenerlo, esa situación sentimental. Te hablan del bienestar familiar, te hablan de que no se les puede corregir. El primer principio que usamos todos como padres, porque nadie puede decir que no lo hace, es el principio del miedo. Y precisamente de ahí salen los otros dos, la vergüenza y la culpa, por muy pocos entornos favorables. No solo ambientales desde el punto de vista de los medios donde viven, sino que definitivamente esas redes que pudieran controlar las emociones o poder verificar lo que llamamos depresión, definitivamente no existen. Hola a todos, Centro Médico Cognitivo, aquí en nuestro primer podcast sobre depresión infantil, invitada la doctora Kimberly Barrios de Centro Médico Cognitivo CD41. Hola Kimberly. Hola, buenos días doctor Andrés, muy contenta de que haya abierto este espacio tan importante para todos en la salud mental. Depresión infantil, últimamente hablamos mucho de los infantos, los juveniles, porque realmente en las noticias cada X número de tiempo aparecen cosas impactantes, tales como por ejemplo, principalmente los autoagresiones, me hago daño, no quiero estar en este planeta. ¿Qué crees tú que ha producido o cómo ves tú el fenómeno que hablamos de hacerse daño? Bueno, realmente es un tema bastante complejo. Sabemos que dentro del contexto de la depresión puede haber en los síntomas de gravedad intentos de suicidio, pensamientos de hacerse daño, pero en la población infanto-juvenil esto va a cobrar una mayor relevancia debido a que este grupo poblacional maneja un gran componente de impulsividad, de poca tolerancia a la frustración, a veces de agresividad. Y como esto se acompaña de muchas veces distorsiones cognitivas sobre su autoimagen, tienen a veces baja autoestima y todas esas dificultades que en la mayoría de los pacientes lo identificamos a nivel de su entorno, digamos, familiar, sociocultural, escolar, es una suma de cosas que si analizamos ellos en esa etapa que se encuentran, no tienen las capacidades de afrontamiento que podrían tener otro grupo de población para manejar estas situaciones y digamos que en esas conductas autolesivas encuentran como la salida más fácil. Siempre hablamos desde el mundo adulto que pareciera muy fácil y sencillo detectar un poco esas variables que tú mencionas, ¿no? Porque diríamos si tienes un mal ambiente, si posiblemente tienes unos antecedentes familiares o personales que podrían estar conllevando a que haya exista mayor vulnerabilidad, sería muy fácil prevenirlo o posiblemente que nunca suceda. ¿Qué crees tú que hace que sea tan complicado, principalmente al entorno, detectar que existe unos principios de depresión y ojalá que no conlleven pues a un suicidio como tal? Bueno, realmente eso es un tema bastante álgido cuando vemos la consulta infanto-juvenil, porque muchas veces, como usted lo mencionaba, pueden haber factores predisponentes y en esos pacientes no tenemos dificultad porque pues sabemos que hay un factor que nos está favoreciendo a que aparezca la enfermedad, pero en muchas circunstancias no encontramos ningún factor y al contrario, eso hace que el paciente se frustre y se sienta peor porque él mismo se cuestiona o equivocadamente los padres lo hacen. Tú lo tienes todo, te damos estudio, económicamente te damos todo, lo único que tienes la responsabilidad de estudiar. Yo cuando fui joven tenía más dificultades que tú y aún así nunca tuve depresión, no me pasó nada. Entonces realmente es como minimizar las emociones en ese momento de ese joven que no le permiten expresarlas porque dicen entonces soy malagradecido, porque me tengo que sentir así. Aparte de eso debemos tener en cuenta que la depresión en los jóvenes la mayoría de veces es atípica. Realmente en el adulto, listo, vemos que está triste, está llorando, se aísla,
disminuye su rendimiento laboral, las condiciones en su entorno, pero en el joven es muy frecuente que uno no lo vea ni llorando ni triste, sino irritable. No quiero hablar, me encierro en mi cuarto, no me gusta que me digan nada. A veces pueden bajar el rendimiento escolar, empezar a tener alteraciones conductuales. Entonces mi hijo era súper juicioso y de repente ahora me ponen quejas del colegio, está rebelde, se porta mal, no está durmiendo. Entonces realmente esos son también síntomas de depresión que a veces no son comprendidos por el entorno familiar y por eso no consultan. Porque dicen, bueno, pero ¿qué va a estar el deprimido si uno lo ve jugando y uno lo ve riéndose con los compañeros? Pero no sabemos detrás de esa máscara que ese joven está manifestando, si detrás vienen esos síntomas y son los chicos que terminan haciéndose daño y uno se pregunta, ¿qué pasaba si uno en redes sociales lo veía posteando fotos, haciendo todo como si no sucediera nada? Entonces es bastante compleja la situación. A mí me parece importante que tú acabas de mencionar algo que es el contexto de la expresión emocional. ¿Qué pasa en el mundo adulto? En el mundo adulto suponemos que los adultos tenemos mayor contexto para manejar eso que llamamos emociones como tal y creemos que los chicos por su adolescencia o por su edad definitivamente en el mundo actual parece que no lo manejaran de buena manera, como dijiste tú, la frustración principalmente. Pero lo que sucede es que el mundo en su evolución social ha hecho que ellos tengan mayores o diferentes formas de expresión, sino que nosotros, los adultos, a veces no la comprendemos. Por ejemplo, hay un fenómeno muy conocido que tú sabes que es que hablan por emojis, por ejemplo, y correcto, que uno para poder hacer la traducción es bastante complicado, porque uno no está en ese paralelo de mundo. Pero esa información sí existe, lo que pasa es que muchas veces no la detectamos por dos situaciones que tú has mencionado perfectamente. Uno, el prejuicio generacional. Es decir, los adultos, como ya supone que tenemos una experiencia y somos razonables, entonces creemos que lo que nosotros no sentimos, entre comillas, pues el joven tampoco lo va a sentir nunca. O porque mi expresión emocional, posiblemente más masculina, era quedarme como una piedra, que no mencionaba el llanto, que no podía tenerlo, esa situación sentimental. Mientras posiblemente el lado femenino era más expresivo en ese momento por la visión social que se tiene. La inclusión de alguna manera, ¿sí? Guste o no guste, estemos a favor o a desafavor, eso no importa. La evolución ha hecho de que haya mejores maneras de hablarlo, mejor manera de escribirlo o incluso, como tú acabas de mencionar, tecnológicamente aplicable. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuándo crees tú o qué deberíamos expresar a estos padres o cuidadores que nos están viendo desde el Centro Médico Cognitivo para que ellos puedan entender que son una generación que tiene que entender a esta? Así es, creo que así como va avanzando el mundo, también nosotros tenemos que avanzar para estar prestos para brindar ese cuidado y esa atención a nuestros hijos. Entonces, realmente primero ser padres presentes. Nos damos cuenta que muchas veces estos jóvenes que tienen depresión y que realmente no comparten tiempo con sus padres. Mis padres trabajan, cuando se van a trabajar yo estoy dormido, cuando llegan ya yo no los alcanzo a ver, el fin de semana entonces se ocupan a hacer vueltas, a hacer cosas. Entonces, en primer lugar, ¿qué tiempo de calidad estoy compartiendo con mi hijo? El manejo de las redes sociales. En teoría, ningún menor de edad debería tener redes sociales. Y si las tiene, pues debería ser bajo supervisión de un adulto mayor responsable. Y eso lo escucho muchas veces. Es que mi hijo estaba hablando con personas mayores, estaba publicando fotos, estaba haciendo cosas. Y yo le digo, mamá, papá, eso no depende de tu hijo, eso depende de ti. Porque si ya tú aceptaste que él tuviera redes sociales, tú eres el responsable legal de las cosas que él pueda manejar. Porque vemos que ahí se pueden presentar un sinnúmero de cosas, desde ciberacoso, desde que haya abuso o incitarlos al consumo de sustancias, o sea, muchísimas cosas. En tercer lugar, aparte de manejarle el tema de las redes sociales, el hecho de un diálogo con los hijos también, manejar la empatía, que es siempre ponerme en el lugar del otro. Entonces, realmente pueda de que haya una situación que yo no esté de acuerdo, pero por lo menos decir, bueno, hijo, yo lo manejaría de otra manera, pero mira cómo te sientes, qué podemos hacer al respecto de esta situación. Porque muchas veces simplemente como que no tienes permiso para ir a esa fiesta porque es lejos y porque yo no conozco a la persona y ya. Entonces tenemos que ir cambiando como esa mentalidad y sin dejar de ser figuras de autoridad para nuestros hijos, volvernos también esa persona en que él confíe y que diga, bueno, tengo una dificultad, soy capaz de decirte, papá, mira, me está pasando esto. Muchas veces, ¿por qué no lo hacen? Porque uno dice, no, cero, yo no tengo confianza con mi papá para hablar de eso. Segundo, tengo temor a que vaya a tomar represalias en contra de mí, aun cuando sea la víctima, de que lo estén acosando, de que él sea el que le están haciendo bullying. Entonces, tienen temor de qué conducta va a tomar su familia frente a esa situación.
incluso cuando también están en el desarrollo de su parte sexual, en cuanto a su orientación, muchas veces cuando no es la esperada socialmente, eso también genera mucho conflicto y muchos chicos terminan también con depresiones graves, intentos de suicidio. Entonces vemos que los padres debemos también ser coherentes en la comunicación asertiva, en la crianza respetuosa. Muchas veces hay familias disfuncionales en donde el papá le pega a la mamá, en donde viven discutiendo y después se quejan porque el niño vaya y se porte mal en el colegio, cuando ellos también aprenden por lo que ven y imitan las conductas que también están viendo en la casa. Entonces eso es muy importante, o sea, estar pendientes de todo lo que nuestros hijos estén haciendo, en qué entorno, quiénes son sus amigos. No, doctora, me pasa mucho en la consulta, es que el niño no duerme. Yo me levanto a la 1 de la mañana y está en el celular. Entonces yo le digo, mamá, o sea, ¿cómo si él es un menor de edad y tú te levantas a la 1 de la mañana, tú no has tomado medidas para mejorar esa higiene del sueño? Sí. Y entonces en la propia consulta le digo, usted tiene que poner reglas en la casa. Bueno, a las 8 no hay más pantallas, entonces entrégueme el celular y yo se lo doy mañana. No, los hijos hoy día son los que quieren tener la autoridad en la casa, los que toman las decisiones y todo este auge, pues tenemos que estar nosotros también a tono con todo lo que viene pasando porque los tiempos cambian. En nuestra época lo que el padre decía era ley de la República, si no fuese verdad, y uno se callaba, uno obedecía. Y hoy día los jóvenes te controverten hasta todo lo que tú hablas, te hablan del bienestar familiar, te hablan de que no se les puede corregir y muchísimas cosas. Pero frente a esta situación, nosotros tenemos que hacer frente es con el amor, con el respeto, con el diálogo y con estar presentes. Creo yo que eso es la principal herramienta. Pero sabes que yo creo que hay algo que no ha cambiado en lo que tienes, con lo que tú has mencionado, como esos parámetros de crianza. Los padres seguiremos usando tres conceptos así, a veces no nos demos cuenta. Uno es el miedo, ¿no? Porque, claro, como tú mencionas, la autoridad ha cambiado, la visión de autoridad paterna ha cambiado, e incluso porque los niveles de información que ellos tienen, así sea disgregado, porque lo consiguen en corto tiempo, en 1 o 2 minutos, que es lo que ellos ven en redes sociales, pues hacen que de alguna manera se pueda hacer controvertido cualquier conocimiento que se intenta aplicar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el primer principio que usamos todos como padres, porque nadie puede decir que no lo hace, es el principio del miedo, ¿no? Que es el miedo como... Y precisamente de ahí salen los otros dos, la vergüenza y la culpa, porque si yo prepondero el miedo, lo más seguro es que lo que tú mencionas de los niveles de confianza y autoestima se pierden, porque pues algo que voy a decir, a lo mejor voy a terminar regañado, voy a terminar avergonzado o voy a terminar sintiéndome mal porque me genera esa culpa que acabamos de mencionar. Entonces, ¿qué sucede? Que como tú has mencionado, ¿qué es tiempo presente? Esto es un complique actual porque con todas estas, digamos, discusiones que existen de equidades y demás y que las dos personas salen. Y hay un tercer problema desde el punto de vista de familia actual. La mayoría generacionalmente veníamos de familias extensas, es decir, los abuelos o incluso los tíos podían hacer parte de la familia de tal manera que eran otros cuidadores como esa segunda línea de red de apoyo. Pero en estos momentos en que las familias han cambiado, casi que son de único hijo, papá y mamá, estamos en otros lados porque ahora somos inmigrantes de todos lados, entonces ocurre que no existe otra red que apoye a la primera. Entonces ahí es donde yo veo que definitivamente también cuando nos hemos comunicado con los chicos en hospitalización, por ejemplo, de CD41, nos damos cuenta que existen, digamos, muy pocos entornos favorables, no solo ambientales desde el punto de vista de los medios donde viven, sino que definitivamente esas redes que pudieran controlar las emociones o poder verificar lo que llamamos depresión, definitivamente no existen. Es una triste realidad y lo vemos en la mayoría de pacientes pues que yo veo también en la hospitalización, que dentro de los factores que uno cuando hace el análisis retrospectivo es disfunción a nivel familiar o adversidad temprana. O sea, realmente encontrar casos en los que no haya estos factores es muy difícil. Entonces vemos que cuando yo también hago la intervención familiar, le explico eso a los padres, porque es solo como ver el vaso ahí medio vacío, porque es que él se porta mal, él está deprimido, él no sé qué, pero no veo mi parte como responsable y como cuidador de ese menor de edad, que es la parte que yo también debo hacer. Pero entendamos también o ayudemos al público a entender, porque muchas veces, digamos, nos centramos en la parte psicológica, ¿no? Eso que tocamos decir psicoambiental. Pero también tratemos de mostrarle al público que nosotros, desde la parte de vista médica, tenemos que conversarlo desde un punto de vista de enfermedad. O sea,
es algo patológico, es algo que realmente sí tiene unos mecanismos biológicos que hacen producción de daño cerebral, que por eso es que hablamos de comportamiento. El comportamiento al fin y al cabo es un daño orgánico que conlleva a que me convierta en esto y aquello, y normalmente lo vemos en criterios como me voy a hacer daño, pensar de una y otra manera que será lo que me tiene triste, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería como tu resumen de revisar depresión como enfermedad? Bueno, eso es muy importante porque sabemos que hay mucho tema de estigma con respecto a la salud mental y un error garrafal que se comete es decir, eso está en ti, eso es algo psicológico, pon de tu parte y ojalá a un asmático tú le dijeras, tienes mucho aire, respira, no te ahogues y que no se haga los inhaladores a ver si va a salir de la crisis asmática. Entonces lo mismo decirle a un depresivo, pon de tu parte, cuando él ya, mejor dicho, ha hecho de todo y no ha logrado salir de la depresión. Entonces, este punto es súper importante porque desde la génesis de la depresión también podemos entender por qué es importante el tratamiento psicofarmacológico, que a veces los padres también me ha pasado mucho, que cuando el paciente está hospitalizado y uno le inicia un tratamiento antidepresivo, hay mucho también estigma. Ay, ahora me van a volver dependiente a mi hijo un medicamento, ahora me lo van a dopar, ese medicamento es malo. Y yo digo, bueno, ¿y por qué se toman el losartán como antihipertensivo para que los niveles de presión también se estabilicen y no pensamos eso? Y es así, en la depresión hay también unos factores que también se alteran a nivel neurobiológico y que nosotros debemos entender y que cuando esa alteración ya, digamos, ha sobrepasado los límites en la que la persona se puede adaptar normalmente, pues ya es necesario hacer otro tipo de intervenciones. Uno de los factores relacionados, el alto cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés. Normalmente esto activa nuestros sistemas compensatorios a nivel de nuestro cerebro y se comienza a producir una cascada inflamatoria. Se comienzan a liberar una serie de citoquinas que lo que hacen es que producen una inflamación y esa inflamación no se queda a nivel periférico, sino que viaja a nuestro cerebro. ¿Y qué es lo que hace? Nos disminuye unas sustancias que normalmente participan en el estado del ánimo, principalmente en la génesis de la depresión. Se ha planteado lo que es la disminución de la serotonina, de la noradrenalina, de la dopamina y que muchas veces los medicamentos que nosotros utilizamos como antidepresivos actúan sobre esas moléculas para aumentar esos niveles. De igual manera también se disminuyen los factores tróficos, se altera la neuroplasticidad, que es un factor tan importante en el cual nosotros debemos impactar tempranamente la depresión en los adolescentes, porque es un cerebro que todavía está moldeable, es un cerebro en que sus neuronas todavía se están replicando y que esa neuroplasticidad, lógicamente, si nosotros no hacemos intervenciones oportunas, se va a ver afectada y a largo plazo pues va a haber un deterioro también a nivel cognitivo y a nivel funcional de ese paciente. Entonces es muy importante ver la depresión en un enfoque integral. O sea, normalmente yo siempre le explico eso a los padres. Sí, el medicamento tiene obviamente y basado en la evidencia que va a ayudar a un control y a una respuesta sintomática, pero si yo no intervengo toda esa esfera que está alrededor de ese paciente en cuanto a sus dificultades familiares, en cuanto a su entorno escolar, a su entorno social, no voy a hacer nada. Aparte de eso, hablamos siempre de una medicina de precisión, es decir, tenemos que individualizar cada paciente, porque es que no todo chico que tenga depresión le vamos a mandar lo mismo o vamos a hacer las mismas intervenciones. Y algo que es súper importante es mejorar los hábitos y mejorar la calidad de vida de esas personas, favoreciendo espacios en los que ellos también tengan bienestar, que hagan actividades que les produzcan liberación de endorfinas, que hagan ejercicio físico. El ejercicio físico, obviamente, como un buen hábito en prevención cardiovascular, pero a nivel de la depresión también hay evidencia que el ejercicio aumenta los niveles de serotonina. Entonces, lógicamente, tenemos que estimular a nuestros jóvenes que también hagan ejercicio. En cuanto a la dieta, es muy importante una dieta antiinflamatoria. Nosotros vemos los chicos comiendo papitas fritas, hamburguesas, la gaseosa, es que no quiere comer, come pura comida chatarra. Eso tenemos que ir cambiando esa mentalidad, porque sabemos que ese tipo de alimentación también favorece más la inflamación. Y así es un cerebro que viene estresado y que viene presentando todas esas alteraciones, entonces tenemos que favorecer que nuestros hijos coman bien, pero no es teniendo yo la Coca-Cola en la nevera y el postre de chocolate y entonces decirle, cuidado, te comes eso que está en la nevera, sino debe ser un cambio a nivel de la familia. Vamos a salir el domingo y nos vamos al malecón a caminar todos. Eso también con el ejemplo es que uno les enseña.
si uno ve que también ellos se motiven de acuerdo a las cosas que uno también les indique. Y sin lugar a dudas la psicoterapia, que sabemos que también es un acompañamiento que por lo menos nosotros en la hospitalización lo hacemos de forma interdisciplinaria, tanto el psiquiatra, el psicólogo, trabajo social, enfermería, o sea, todo el equipo, porque obviamente se están impactando en esas esferas. Entonces, ay, pero ¿para qué yo lo llevo a psicología? Por ejemplo, si ya está con el psiquiatra y está tomando los medicamentos. Entonces, ¿qué realmente pasa? De que si yo simplemente trato la depresión, pero no mejoro lo que hablábamos anteriormente, que es la baja autoimagen, la poca tolerancia a la frustración, las distorsiones cognitivas que son tan frecuentes en los adolescentes, puede ser un chico exitoso, físicamente espectacular, y esas mismas distorsiones que la depresión les produce hacen sentir unas ideas de minusvalía, de desesperanza, pobre autoapreciación de sí mismo. Entonces eso con base a la psicoterapia también mejora, obviamente la cognitivo-conductual, pero la familiar es indispensable, porque ahí es donde nosotros involucramos a los padres en cómo ellos también deben actuar en casa, porque pues yo los estabilizo ahí en la hospitalización de la parte aguda, pero una depresión en un mes no va a resolver. Entonces, en teoría, al egreso de los pacientes, por eso también hacemos tanto énfasis, ¿no?, en que tienen que continuar sus controles con psiquiatría, su medicación, su psicoterapia, implementar las medidas no farmacológicas, dieta, ejercicio, meditación, psicoterapia y todas las cosas que obviamente favorezcan nuestra salud mental se van a ver repercutidas también en la salud física. Una cosa importante que está diciendo la doctora Kimberly ahí es para que tengan en cuenta es lo siguiente. Muchas veces confundimos los estados de ánimo con la depresión como trastorno depresivo mayor. Son dos situaciones distintas. Los estados de ánimo pueden ser los que tenemos todos durante el día: alegría, ira, miedo o tristeza. Posteriormente, lo que sucede en psiquiatría cuando nosotros hacemos las revisiones es observar si ese estado de ánimo incluso se está cronificando, es decir, es más perdurable en el tiempo. Y lo segundo tiene que ver si además estás produciendo disfunción, es decir, me está afectando el colegio, me está afectando el entorno y demás. Segundo, ella nos acaba de explicar la medicación independiente que nosotros o todos escuchamos la palabra antidepresivo como si fuera sobre la depresión. Realmente es un nombre que se le colocó como para entender que está sobre una enfermedad, así como decimos antihipertensivos, pero realmente nosotros no estamos atacando la depresión, no estamos atacando la hipertensión, sino unos factores orgánicos, entre ellos la inflamación, que hace que precisamente no se produzca el fenómeno para que evitarlo y para que sea prevenible. Lo tercero, claro, lo que sucede mucho en las consultas, tanto hospitalarias como ambulatorias, es que nosotros tratamos a la persona, tratamos al joven y también tratamos de manejar el entorno, es decir, principalmente deberían ser los cuidadores. Lo que sucede es que el camino a nivel de la salud mental es muy largo, porque no es solamente, por ejemplo, como la quirúrgica, que posiblemente tenemos un problema de apéndice, abrimos el apéndice y ¡pum!, se salió y se acabó el rollo. Nosotros no. ¿Por qué? Porque los factores de los cuidadores también tienen que entrar en un proceso para poder entender cómo es el proceso a cómo llegó ese juvenil. Y esos procesos en psicoterapia, que también a veces nos hacen mucha crítica, que por qué nos demoramos tanto, tiene dos partes. Otra vez tenemos que volver a la parte biológica. Como bien lo dijo la doctora Kimberly, cuando la red del cerebro se rompe, hay que volverla a unir. Y ese fenómeno es bastante largo porque el estrés de vida es perdurable. Claro. Número 4, si yo, muchas veces sucede en hospitalización, apenas devuelvo al mundo, yo puedo haber dado las mejores herramientas, pero el entorno a veces no ayuda y volvemos a lo que llamamos recaída. Entonces, grupo, lo que queremos que ustedes vean, que nos están escuchando, como dijo la doctora Kimberly, ver el fenómeno de una manera tan integral que ojalá pudiéramos nosotros manejar todos los factores. Desde el punto de vista de la parte médica de psiquiatría, podemos manejar 2 o 3, pero hay otro que depende mucho de ustedes que nos están viendo. Ustedes que están ahí sentados son parte del manejo. No siempre podemos echar la culpa, que todas las situaciones tenemos que decir es que está enfermo, porque en salud mental las situaciones no farmacológicas o las psicoterapias que definitivamente apoyen, como acabamos de hablar, alimentación, deporte y demás, se vuelve fundamental y ustedes son parte de eso.
Kimberly, ¿qué mensaje les gustaría darle entonces a estos padres, familiares y cuidadores que nos están viendo? Sí, claro, de que teniendo en cuenta todo lo que hemos desarrollado a lo largo pues de esta entrevista, pues que tengamos en cuenta de que modificar todos estos factores va a ser fundamental y que tengan un rol activo dentro del proceso terapéutico también, porque muchas veces delegan la responsabilidad en el mismo adolescente, incluso de la toma de la medicación, por ejemplo. No es que no se quiere tomar el medicamento, se le olvida, entonces ahí entro yo nuevamente como que, mamá, eso debe ser supervisado por un adulto responsable. El hecho que, por ejemplo, no cumpla con los deberes escolares, va mal en el colegio, entonces no se hacen las intervenciones. Y como yo siempre les digo, pueda de que nosotros cuando están en la hospitalización ellos tengan una buena evolución porque realmente están alejados de todos los factores que pueden generarles ansiedad, estrés. Hoy vemos que el tema escolar también es fuerte, porque ya cuando están en los últimos grados, 10º, 11, les aumentan las exigencias académicas, el tiempo, el ICFES. Muchos chicos colapsan y terminan haciendo depresiones por eso. ¿De qué sucede? Obviamente también apoyarnos en la parte escolar, saber, como usted mismo lo mencionaba, de que hay factores que son inherentes al proceso evolutivo en el que el joven se encuentra. Entonces muchas veces como que se está tomando el medicamento, pero igual se portó mal en el colegio. O yo le estoy llevando al psicólogo, le hago todo y me pusieron queja. Yo le di la risperidona hoy en la mañana y peleó con un compañerito. Entonces entender que los medicamentos no van a cambiar para nada el tema del desarrollo evolutivo de la adolescencia, de los cambios hormonales que ellos se encuentran, la búsqueda de identidad, pertenecer a un grupo. Lógicamente ya si un chico tiene un diagnóstico previo, lógicamente será, digamos, más difícil y habrá que hacerle un acompañamiento más cercano. Pero igual estas son cambios conductuales, emocionales que aparecen normalmente en la niñez y en la adolescencia y que todos los van a experimentar de diferentes maneras de acuerdo a cómo sean sus capacidades de afrontamiento. Porque ahí también entramos en un error y es la comparación. El hermano mayor fue ideal, nunca se portaba así y ahora no se le dice nada porque ya está deprimido, o porque si te pasó esta situación aquí sí te ríes y con los amigos sí, y aquí en la casa es que estás así. Entonces se entra ahí como que también a invalidar como las emociones del adolescente y eso también termina perjudicando porque de alguna manera fractura la relación ahí entre padres e hijos. Entonces es importante eso, o sea, como lo mencioné anteriormente, sin dejar de ser figura de autoridad, nosotros también estar prestos a adaptarnos también de alguna manera a lo que nos toca vivir en este momento, en la actualidad, que es difícil, todo el redes, todas estas cosas, pero que sin lugar a dudas es con eso con lo que tenemos y con lo que tenemos que avanzar. De tal manera que precisamente hablando de redes, por favor, comenten, miren aquí vamos a dejar cada una de las redes de la información para lo que quieran saber, necesiten o incluso de alguna manera recomendaciones para este o programas a futuro. Le damos las gracias a todos los que nos están viendo, a todos los que nos han escuchado el día de hoy y como consejo final, lo que acabamos de revisar, cada uno de nuestros hijos, cada uno de los infantos juveniles es un mundo totalmente diferente, así estemos dentro del mismo entorno y ambiente familiar. Comprenderlos es necesario para poder evitar y prevenir a un tipo de fenómenos que muchas veces nos parecen impactantes. Gracias por estar acá y síganos. Adiós.